Aquí voy a poner la camarita ahí. Debería estar grabando ya. Espérame. Sí, está grabando. Ya. Para este tipo de ejercicios, que encontramos los dos primeros en la guía número 3, nos piden determinar el valor de una función y el valor de los límites, ¿ya? En algunos casos. Si ustedes se fijan, aquí nos piden la función cuando el x vale 1 y el límite cuando cuando x tiende a 1. Nos piden esto por un motivo específico, y es porque estos dos criterios, es decir, el valor de la función en un punto y el límite cuando x tiende a ese punto, son los que se llaman criterios o condiciones para la continuidad, ¿ya? Entonces aquí lo vamos a escribir al ladito, ¿ya? Como a modo de materia, continuidad, ¿ya? Continuidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar primero? Siempre, aquí el ejercicio no decía explícitamente determine la continuidad de la función, pero nos están pidiendo esto para que nosotros, más adelante, podamos entender este ejercicio, ¿ya? Que este ejercicio así habla de la continuidad o la discontinuidad de una función, ¿ya? Por ejemplo, siempre lo primero que nosotros nos vamos a fijar es si la función existe, en este caso, cuando el x vale 1, ¿ya? Es decir, si yo observo el gráfico, aquí en el x igual 1, me voy al gráfico, después subo, me tomo la pelotita, ahí, donde está trazada la gráfica, significa que el valor de la función es 2, ¿ya? ¿Qué dice en el apartado B? Entonces, una vez que usted analice la función, va a analizar el límite de cuando x tiende al mismo valor anterior, en este caso a 1, en la función. Y acá, recordar que para poder determinar este límite es necesario que sepamos los límites laterales, es decir, el límite de x cuando tiende a la derecha, cuando tiende por la derecha, o sea, por la izquierda y por la derecha. ¿Ya? Esto lo habíamos hablado el otro lunes, igual lo vieron en clase. Es decir, para determinar este límite, yo lo necesito analizar por ambos lados. Una forma de verlo, ¿ya? Bien sencilla, es que yo trace una especie de división justo en el valor del x, y vamos a trazar una frontera, yo siempre le digo que el límite de una frontera, ¿ya? La limitación, ahí, ¿listo? Y nos vamos a acercar hasta por la función, en el caminito de la función, le voy a hacer un zoom aquí, nos vamos a acercar hasta llegar a la frontera, ¿cierto? Y veo en el eje Y en qué valor estamos posicionados. En este caso es aproximadamente 3,5. ¿Ya? Entonces, caminando por la izquierda en la función, nos da que este resultado es 3,5. Caminemos ahora por la derecha. ¿Ya? Caminando por la derecha hasta llegar a ese límite cuando el x tiende a 1. Llegamos acá. No importa si la pelotita está en blanco, ojo ahí. ¿Ya? Nos da que el valor es 1. Entonces, en este caso, caminando por la izquierda, el valor es 1. Según lo conversado el lunes pasado, si estos límites laterales son diferentes, significa entonces que no existe el límite cuando x tiende a 1 en la función. ¿Ya? En este caso, en el apartado B no lo podríamos calcular, porque si yo camino por la izquierda y camino por la derecha, llego a resultados diferentes. ¿Ya? ¿Por qué yo aquí inmediatamente le hablé del concepto de continuidad? Esto ocurre cuando la función no es continua, es decir, para que yo pueda afirmar que una función es continua,
el límite debe existir, ¿ya? Este límite debe existir, y debe ser igual al valor de la función en ese punto. Y para eso, obviamente, necesitamos los límites laterales, ¿cierto? Y que ambos sean iguales. Y si yo lo veo en el dibujito, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que si yo voy avanzando por la gráfica, aquí suelto el lápiz, hago un punto, suelto el lápiz de nuevo, y tengo que seguir avanzando hacia acá. ¿Ya? Entonces, si yo veo la gráfica, esta gráfica es discontinua porque hay un salto, ¿cierto? Ahí en la línea. ¿Ya? Y aquí matemáticamente lo estamos comprobando, porque no existe un límite, ¿ya? Como no existe el límite, aunque yo tenga un valor para la función, yo no puedo afirmar que esa función es continua. ¿Ya? Entonces, en este caso, la función no es continua. No es continua. ¿Ya? ¿Se entiende eso hasta ahora? ¿Sí? Sí, profe. ¿El tema de continuidad? Ya. Si por eso están puestos estos ejercicios en la guía. Ahora, ¿por qué después le preguntan aquí? Determine la función cuando el x vale 4. ¿Ya? Determine la función cuando el x vale 4. Aquí. Ya. Entonces, y además, determine el límite de cuando x tiende a 4. Entonces lo vamos a hacer acá también. Vamos a hacer acá abajito. Ya, aquí abajito. En este caso lo vamos a hacer con verde. Vamos a ir al número C. ¿Ya? Eso de buscar el valor de la función corresponde al primer criterio de la continuidad. Entonces buscamos la función cuando el x vale 4. Y vemos acá el valor del x. ¿Y alguien me podría decir cuánto es el valor de la función? Si yo subo. No tiene. No tiene. ¿Ya? Entonces no tiene. ¿Y por qué no tiene? ¿Por qué no tiene? Porque no está pintada la pelotita esa. Ya, exactamente, porque no está pintada la pelotita. ¿Ya? Entonces aquí le vamos a poner simplemente, podríamos ponerle que no existe o que la función, ¿ya? ¿Por qué no existe, no está pintada la pelotita? Porque el 4, ¿ya? El 4 no pertenece al dominio del recorrido, o sea, no pertenece al dominio de la función. ¿Ya? Entonces no podemos calcular, no está definido. Más que no, mejor dicho, no está definido. ¿Ya? No está definida la función en ese punto. En lo que pasa, por ejemplo, si hubiese sido, ya, no es el caso, x menos 4. Yo no puedo poner el 4K, ¿cierto? Porque me da 1 dividido en 0 y no lo podríamos calcular. ¿Ya? Entonces no está definido. ¿Ya? Así que si ocurre eso, porque no está definido. Pero puede pasar que, quiero poner criterio 2, que sí exista el límite de la función cuando el x se acerca a 4. Voy a ir a la gráfica, ¿ya? Aquí vamos a hacer una línea, ahí está, ¿ya? Y nuevamente vamos a caminar tanto por la izquierda, ¿ya? Vamos a buscar los límites laterales del x cuando nos acercamos a 4 por la izquierda en la función, ¿ya? Y el límite lateral cuando me acerco al x por la derecha en la función, ¿ya? Vamos a ver qué pasa. Sería ideal que fueran iguales para que el límite pueda existir. Entonces, si en el dibujito, en la gráfica, caminamos por la izquierda, camino por la izquierda, no importa que el puntito esté blanco, pero al llegar a la línea de la frontera, llegué a la altura del 2. ¿Ya? Entonces, este límite que está aquí, vale 2. Ahora, si camino por la izquierda, camino, choqué a la frontera y llegué a la misma altura, que también sería 2,
y a esta altura que también es 2. Por lo tanto, yo ahora puedo concluir que el límite, que es lo que tengo escrito acá arriba, de x cuando se acerca a 4, sin importar la dirección, va a ser 2. ¿Ya? Porque acá nos dio iguales, acá nos había dado diferentes, por lo tanto no existe. ¿Ya? Sería 2. En este caso, tampoco podemos afirmar que la función es continua. ¿Ya? Para que la función sea continua, para que la función hubiese sido continua, ese puntito blanco que me dijo ahí tiene que estar, hubiese sido ideal que estuviera pintado. ¿Ya? Estuviera pintado, esto de aquí lo voy a borrar en la gráfica. ¿Ya? Porque para que la función sea continua, y esto lo vamos a hablar en otro ejercicio, si el límite es 2, porque ambos límites laterales son 2, hubiese sido ideal que esta función aquí también fuera 2. Entonces vamos a hablar que la función es continua cuando la función, el valor de la función, es igual al valor del límite. ¿Ya? Ahí hubiésemos dicho claramente que la función sí es continua. ¿Ya? En ese punto. En ese punto. Es decir, los límites laterales me dan 2, por lo tanto el límite general, por así decirlo, me da 2, y la función también hubiese sido 2, perfecto. Todo coincide y todo indica que la función es continua. Este no es el caso porque aquí nos dio que la función f de x cuando el x vale 4, f de 4, no existe, pues no está definido. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo con el tema de continuidad? Para que pasemos a un ejercicio ahora. Sí, profe. Acuérdense de estos criterios. Esta tiene que existir si tiene que ser igual al límite. Acordémonos de eso. Para lo que vamos a trabajar ahora. Porque acá, desde ahora en adelante aquí, se empieza a lo mejor a complicar un poquito, pero en el fondo es el mismo principio. Entonces dice, evalúe cada límite, si existe, sea la función, y aquí tenemos una función que está separada en 3 partes. Recomendación. Dice, en la parte C, trace la gráfica. Le recomiendo que a lo mejor trace la gráfica primero. ¿Ya? En este caso lo vamos a hacer al final. Pero una recomendación puede ser útil que usted trace la gráfica al principio. No, continúa. ¿Por qué está esto? La verdad que está desarrollando el ejercicio. ¿Ya? Entonces, vamos a ir igual en el orden A, B y C. Supongamos que la pregunta no dice trace la gráfica. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer sin el gráfico? Vamos a trazar una recta numérica. ¿Ya? Aquí voy a dibujar una recta numérica. ¿Ya? Hacia acá tengo ustedes saben, el infinito positivo o infinito solamente, y acá el infinito negativo. Y vamos a marcar en la recta numérica esto. ¿Escuchan o no? Ahora sí, profe. Sí. No, ¿Se me cayó. Me ¿Se cayó. cayó? Pensé que se me había caído a Sí. mí. No, me Yo estaba en la cayó. misma. Al menos a mí me parecía el router rojo.
Sí, empezó a sonar. Ya. Voy a compartir de nuevo. Dije que empezó a sonar aquí. ¿Dónde íbamos? ¿Dónde íbamos? Haciendo la recta. Ya, vaya. Ya, lo que yo les decía es que sería bueno hacer el gráfico primero, pero si no, también es una buena estrategia es hacer la recta numérica. ¿Ya? Y ubiquemos estos puntos para que yo entienda cómo es que está desglosada la función. ¿Ya? ¿Qué dice esto? Dice que la función va a ser raíz de menos x siempre y cuando el x sea menor que 0. ¿Ya? Es decir, en la recta numérica, en esta parte de la recta numérica, vamos a trabajar con raíz de menos x. ¿Ya? Desde el 0 hasta el infinito negativo, porque eso es lo que dice esa desigualdad. ¿Ya? Siempre y cuando el x sea menor que 0. ¿Qué más dice? Menos x. ¿Qué más dice esta? Luego, si el x está en el intervalo 0 y 3, la función va a ser 3 menos x. Y si el x es mayor que 3, es decir, desde el 3 hacia adelante, la función va a ser x menos 3 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, primero vamos a trabajar en esta parte. Y otra cosa también que es útil es que podamos escribir, en algunos casos nos va a ayudar, aquí cuando, sobre todo cuando trabajemos con un punto aquí crítico, es que escribamos el intervalo. Acuérdense que esto es un intervalo del 0. Si yo escribo x menores que 0, es desde el infinito abierto al 0 abierto. ¿Ya? Después donde dice del 0 al menos 3, es desde el 0 al 3. Cerrado en el 3, abierto en el 3. Y desde el 3 al infinito positivo. También abierto siempre el infinito. ¿Ya? Eso es lo que nos están diciendo en esta parte de la función. ¿Ya? En todo Profesor, esto, dígame. disculpe, hola profesor, buenas Hola. tardes. ¿Estará pendiente Pamela de ingresar? ¿O estará en otro grupo que me escribe y me dice que la admita? Me parece que está en otro grupo. Hay otra, es que lo que pasó es que iniciaron otra reunión, parece también. Dice, 2 reuniones ahora. Está solita en otro. Ah, Dígale está que en el otro. salga. Dígale que se Ya, salga. Entre al Teams y no sé por qué iniciamos 2 reuniones al principio. ¿Ya? ya, yo le aviso. Ya. Ya. Entonces, todo lo que está acá, en esta parte, por si acaso, está desglosado aquí en una recta numérica con intervalos. ¿Ya? Hay otra forma de entenderlo. ¿Ya? Dice que la función se comporta así a lo largo de la recta numérica. ¿Ya? ¿Se entendió esta parte de la recta numérica o no? Sí, ¿Ya? se entendió, profe. ¿Sí? De cómo yo traduje esto que está aquí, acá. Es que hay veces que hay personas que no lo entienden como está aquí, que les cuesta verlo, pero en el fondo, cuando están esos intervalos o desigualdades, es esto mismo que está aquí, ya en la recta. Ahora, veamos qué dice. Evalúe cada límite si es que existe. ¿Ya? Y nos vamos a ir ayudando en la recta numérica. Vamos a partir por el A, ¿ya? O sea, por el I. Dice, lo vamos a hacer con azulito. ¿Ya? Dice, el límite de cuando X tiende a 0 por la derecha, ¿ya? Por la derecha de la función f de x. Entonces, si nosotros ¿para qué nos sirve la recta numérica? Si nosotros nos estamos acercando, y ojo acá, al 0 por la derecha, significa que yo vengo desde el infinito positivo. Entonces vengo por acá, voy caminando hacia el 0, hacia el 0, hacia el 0, hacia el 0. Llegué hasta aquí, casi hasta el 0. Es decir, casi llegando al 0, la función vale
x, o sea, 3 menos x, es decir, 3 menos 0, y eso nos da 3 menos 0, nos daría 3. ¿Ya? Después lo vamos a hacer con el gráfico también, si es otra forma de entenderlo. De nuevo, el 2. El 2. El límite cuando x se acerca a 0 por la izquierda, en la función, fíjense que al decir por la izquierda, viene desde acá, desde el infinito negativo. Aquí se borró esta parte. ¿Ya? Desde el infinito negativo. Es decir, viene desde acá, y casi llegando al 0, ¿ya? El x es casi 0, pero estaríamos trabajando con esta función, con esta parte, que es la raíz de menos x. Es decir, la raíz de menos 0 o la raíz de 0. ¿Cuánto es la raíz de 0? La raíz de 0, ¿cuánto es? 0. ¿Ya? Entonces, si avanzo por la derecha, me da 3. Si avanzo por la izquierda, me da 0. Fíjense en la pregunta número 3. El límite de la función cuando el x tiende a 0. Es decir, en la pregunta 3, a nosotros nos están pidiendo que concluyamos a partir del 1 y del 2. ¿Ya? Entonces, la 3, ¿ya? El límite cuando el x tiende a 0, en la función. Acá no nos dicen si es por la izquierda o por la derecha, por lo tanto nosotros deberíamos hacer el análisis por la izquierda y por la derecha, pero lo acabamos de hacer en el apartado 1 y en el apartado 2. ¿Ya? Y si por la derecha nos da 3 y por la izquierda nos da 0, ¿qué significa esto? ¿Cuánto nos da este límite al final? ¿0 o 3? Si los límites son diferentes, ¿con cuál me quedo? ¿Con el 3 o con el 0? ¿Qué le pongo aquí? ¿0 o 3? Y son distintos. ¿Mm? De a uno, profe. ¿Da 1? No, No le le digo pone de a nada. uno, de a uno. Ah, da 1, sí, que se pelean, parece. No estamos peleando aquí internamente. Ya, pero ¿qué pasó? ¿No se entendió la pregunta? ¿No se entiende el ejercicio? ¿O está muy, muy complicado? La idea es que lo entiendo, sí, por eso. La idea es que lo entiendo. ¿Cuál pongo? ¿El 3 o pongo el 0? ¿O es una pregunta capciosa porque no es ninguno de los dos? Yo digo que no es ninguno. No es ninguno de los dos. También, ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Simplemente aquí yo digo que el límite Que no es continuo, que decir, ¿cierto? no existe. El límite no Ah, existe. dale. ¿Ya? El límite no existe. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando yo quiero calcular el límite, en este caso este límite, si a nosotros nos pidieran calcular este límite simplemente, nosotros tendríamos que hacer el límite por la izquierda y el límite por la derecha. Si son iguales, ese sería el valor. Pero como son diferentes, no existe. No podemos elegir uno de los dos. Entonces simplemente decimos que no existe. ¿Ya? Ahora, mire, veamos la parte, después vamos a hablar de continuidad en la parte B, ¿ya? Veamos el 4. Entonces, el 4 dice el límite. ¿Ya? El 4 dice el límite de cuando x tiende a 3 por la izquierda en la función. Vamos a caminar al 3 en la recta numérica. Entonces, voy a caminar hacia el 3, ¿ya? Por la izquierda, es decir, vengo desde el lado negativo. Si dice izquierda, vengo desde el lado negativo, vamos caminando, camino hasta llegar al 3. Voy llegando al 3, donde el x casi es 3. ¿Qué forma tiene la función en esta parte? Ya, me voy a quedar ahí lejito para que ustedes lo vean. Tiene la forma de 3 menos x. ¿Ya? 3 menos x. Es decir, si el x vale 3, 3 menos 3 me daría 0.
¿Ya? Si alguien no entiende cómo llegué al 0, me avisa. Vamos a la parte 5. ¿Qué dice ahora? Profesor, Dígame, consulta, Jorge, dígame. ¿siguen habiendo compañeros que no pueden entrar a la clase? ¿Por qué será? El link no está funcionando el link de UCM. Pero, No está funcionando porque yo estuve tratando y me lo enviaron y ahora pude conectarme, pero en UCM pinché todos los links asociados a CAP ¿ya? o algo, ayudantía, y no pude. Sí, es que, por ejemplo, yo dejé el link con la profe el otro día, pues yo ahora, como me habilitaron el UCM en la tarde nomás, lo voy a dejar yo en mi apartado. Pues Y el ustedes se lo correo institucional tampoco, creo que a algunos tampoco les llega. ¿Qué podríamos hacer? A ver aquí, espérenme. ¿Podrían compartir en algún grupo donde se puedan compartir el link por esta vez? Oye, Horacio, ¿quién te lo envió? A lo mejor podrían compartirlo al grupo. Pamela, Ahí está. Gracias, Pame. De Gracias. nada, delegado. Mande. Jorge, lo que pasa es que fue el link de... ¿Te acuerdas que había enviado la semana pasada? Sí, Y ahí lo fuimos a buscar lo que no lo teníamos. Por eso no fue tan natural como la vez pasada, que nos llegó un correo y teníamos la invitación ahí más. Pero fue por eso nomás. es que la semana pasada les llegó el correo porque yo creé la reunión por primera vez. Entonces, por eso les llegó el correo y no les va a volver a llegar el correo. ¿Ya? Ah, ya. Y lo otro, que tendría que yo generar una reunión cada vez que haga una clase para que le llegue el correo. No hay problema, igual lo puedo hacer. ¿Ya? Pero igual lo Profe, puedo... pero ¿y si le mandáis el link al Jorge nomás? ¿No se puede hacer así? Sí, también se puede. Pero miren, ahora que yo tengo UCM virtual, les voy a pegar el link ahí. ¿Ya? Eso. Si para el sábado no funciona o hay problemas de nuevo, por último me contacto con una persona y le envío el link a una persona para que después lo comparta. Lo podemos Sería hacer así. genial, sería ¿Ya? genial, Jorge, porque así es más rápido y... Sí, también es más rápido, hagámoslo así. ¿Ya? Ok. Sí, es que si queda en la UCM virtual, ahí es más rápido. Uno llega, se conecta y pincha Lo voy a y se poner dirige al tiro a la reunión. lo voy Sí. a poner en UCM virtual. ¿Ya? Pero si no funciona, lo dejamos, lo mandamos, ¿no? ¿Ya? Se lo mando yo a una persona. ¿Ya? Para Ok, que evitemos. Jorge. ¿Ya? Ok. Ya. Sigamos aquí. ¿Hay duda de esta parte? ¿De cómo yo llegué al 0? ¿Duda de esta parte cómo se llegó al 0? ¿Ya? Repito. Ahí es porque reemplazó nomás. Exactamente, porque se reemplazó. Al caminar por la izquierda, ¿cierto? Llegando al 3, el x vale 3. Tenemos que pensar que el x vale 3, aunque no sea así. Sabemos que teóricamente no es así, pero si caminamos hacia el 3 significa que el x vale 3 y que tenemos que alguien quiere admitir. Ahora recién me llegó una solicitud, ¿ya? Que el x vale 3, ahí que lo reemplazo. Entonces, 3 menos 3 me va a dar 0. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo cuando el x vale 3, pero por la derecha. Entonces camino por acá, camino por la derecha. Llego acá, el x vale 3, pero caminando por la derecha la función es esta. Es decir, 3 menos 3 elevado a 2. 3 menos 3 es 0. Elevado a 2 me da 0 también. ¿Ya? Me da 0, entonces acá vamos a decir que también es 0. ¿Ya? En la parte 6 dice el límite cuando el x vale 3 de la función. Para saber este límite, ¿cierto? Recuerden que tenemos que analizar los límites laterales que ya se calcularon. Y aquí, por suerte, ambos nos dieron 0. Como ambos nos dieron 0, eso implica que este límite, por lo tanto, es igual a 0. ¿Ya? Ese límite es igual a 0. Ahora, dejemos eso ahí porque nos va a servir para la siguiente pregunta. Dice,
¿dónde es discontinua la función? ¿Ya? ¿Dónde hablamos de discontinuidad? Recuerden que para que la función sea discontinua, yo tengo que tener dos criterios. ¿Ya? Estamos analizando estos dos puntos. En el 0 y en el 3. ¿Ya? Vamos a hacer el primer análisis. Primer análisis, tengo, ¿ya? ¿Cuál es la primera? Cuando tenemos que analizar la función, cuánto vale la función en f de x igual 0, o sea, cuando el x vale 0, y el límite, ¿ya?, de cuando x tiende a 0. ¿Ok? Si yo observo el valor de la función, si el x vale 0, ¿cuál es el valor de la función? ¿Alguien me lo podría decir viendo esta recta numérica? O viendo acá, si quiero, cualquiera de las dos partes. Si el x vale 0, ¿en cuál de las tres situaciones el x va a ser 0? ¿En la primera, en la segunda, en la tercera? ¿Dónde el x puede ser 0? ¿Aquí? ¿Acá? ¿Dónde está contenido el 0? En la segunda. En el segundo, ¿cierto? Ahí está, ahí está. Sí, porque Ahí. x menos, o sea, 3 menos x. Ya, entonces, y si el x vale 0, 3 menos 0 sería 3, ¿cierto? Entonces aquí yo voy a poner 3. Ya, listo. Tengo el primer criterio, ya tengo el valor de la función. Y el segundo criterio de continuidad es que este límite, ¿ya?, sería ideal para hablar de continuidad que este límite también fuera 3. Pero sabemos que este límite, según los cálculos que acabamos de hacer, no existe, ¿ya?, porque los límites laterales son diferentes, ¿ya? Salimos que este límite no existe. Por lo tanto, y aquí voy a hablar de que la función es discontinua, ¿ya? Ahí vamos a hablar de que la función es discontinua. Porque si bien existe un valor para el x igual 0, el límite no existe, ¿ya? Después lo vamos a ver en el gráfico que todo esto a nosotros nos va a coincidir. ¿Ya? Ahora, veamos qué pasa en el otro punto, cuando el x vale 3. Vamos a hacer acá el otro criterio, vamos a aplicar de nuevo los criterios de continuidad. Cuando el x vale 3. Primer criterio. ¿Ya? Veamos cuánto vale la función. ¿Cuánto vale la función cuando el x vale 3? Y después tenemos que analizar el límite cuando el x tiende a 3. ¿Cuánto vale la función? ¿Dónde está contenido el 3 acá? ¿Dónde está contenido el 3 aquí? ¿Está en alguna parte? El 3 en la recta numérica. ¿Lo puedo utilizar? Y aquí está la pillería de este ejercicio, por si acaso. Aquí está la trampa de este ejercicio. ¿Puedo utilizar, de partida, puedo utilizar el 3? ¿Está contenido en alguno de estos intervalos? Aquí no está el 3, ¿cierto? Profesor, Dígame. es que la profesora hizo la observación de que cuando dice si x es mayor que 3, era mayor o igual que 3. ¿Dónde? ¿Acá? ¿Aquí? ¿Aquí? Sí, sí, esa observación hizo el otro día, para que Mira. para que el ejercicio resultara. Ya, Dijo. es por eso. Ya, dejémoslo así. Después le voy a explicar por qué no resulta por eso. Ya, gracias. Gracias. Ya, ¿por qué el ejercicio no resulta? Veamos primero por qué no resulta. ¿Ustedes le preguntaron por qué no resulta? ¿Ya? ¿Está contenido el 3 en alguna parte? Aquí. ¿Ya? Así como están escritos los datos, el 3 no está en ningún intervalo. ¿Ya? El 3 no está en ningún intervalo. Eso igual puede pasar en algún ejercicio. ¿Cuándo pasa eso? Acá. Fíjense que aquí la función nosotros del 4 no la pudimos
no la pudimos observar porque había una ruptura. Aquí no se habla de discontinuidad, ¿ya? Aquí se habla de que hay una ruptura. Fíjense, acá se habla de discontinuidad, pero ahí solamente falta un valor, ¿ya? Ahí se habla de una ruptura. Una ruptura en la gráfica. ¿Por qué? Porque en este caso el 4 no pertenecía al dominio de la función. Claramente, si el ejercicio yo lo dejo así, tal cual como está, yo puedo afirmar, sin hacerle ninguna modificación, de que el límite, ¿ya? De que este límite, como lo calculamos antes, daba 0. ¿Ya? Daba 0. Y que este valor de la función, no existe o no está definido, ¿ya? No existe o no está definido, porque el 3 no pertenece al dominio. Ya no está definida la función cuando el x vale 3. Entonces, ¿qué es lo que hizo la profe? Bien, dijo, se dio cuenta de ese detalle, dijo, listo. El ejercicio puede estar así, en todo caso, puede quedar así el ejercicio, y usted tendría que decir que tampoco hay continuidad, que hay una ruptura. Pero si yo le agrego eso, lo que estoy haciendo es incluyendo al 3 en el dominio, y ahora sí lo puedo calcular. ¿Ya? Y si el x vale 3, ¿se podrá calcular ahora? ¿Cuánto daría esto? Si el x vale 3. Si el x vale 3, sería 3 menos 3, 0. 0. Elevado a 2, 0. ¿Ya? Entonces, ahora sí se puede calcular porque se incluyó, ¿ya? Se incluyó en el dominio de la función. No estaba definido en el dominio de la función. Por lo tanto, ahora como ambos se cumplen, es decir, fíjense que los límites laterales todos dieron 0 y además la función dio 0, podemos hablar de que la función, aquí la función, ¿ya? Hay continuidad. Hay continuidad o es continuo. Ya, es continuo en ese punto. ¿Ya? Si no hubiese, repito, si el ejercicio no lo hubiese tenido incluido, no pasa nada, ¿ya? Solamente que yo no puedo afirmar que hay continuidad, sino que hay una ruptura como en este caso, ¿ya? Donde el puntito está en blanco, ¿ya? No está definido ese valor para la función. ¿Puede aparecer algún ejercicio así? Por supuesto que sí. ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Hasta ahora? ¿Pregunta? ¿Duda, pregunta? ¿No? ¿Sí? Vamos al gráfico. Ya, aquí yo tenía ya el eje. El gráfico, bueno, aquí para graficar, tiene dos opciones, ¿ya? Una opción es que usted se aprenda los tipos de gráficas de memoria, ¿ya? Por ejemplo, raíz de x siempre es una curva similar, ¿ya? Esta otra que voy a destacar en rojito, esa es una función lineal que va decreciendo y esa es una función cuadrática, ¿ya? Entonces esa es como la forma de graficar. O, que no está para nada mal, igual puede apoyarse en un graficador, ¿ya? Esto le debería quedar de esta manera. Así, después está en el 3 hacia abajo, ¿ya? Aquí lo voy a hacer con una reglita, el 3 hacia abajo, porque el lineal decreciente y la otra parte cuadrática hacia arriba. ¿Ya? Así le debería quedar el gráfico. Detalle para graficar, si es que en alguna evaluación les piden graficar. ¿Ya? Si aquí, por ejemplo, dice que es menor o igual que 0, el puntito o la pelotita pintada va en esta parte. ¿Ya? ¿Por qué va en esta parte? Porque dice que el 0 lo contiene en esta parte de la función. ¿Ya? En esa parte de la función. Entonces, como esa es la parte lineal decreciente, por eso lo pongo en esa parte. ¿Ya? Y evidentemente, cuando el x vale 0, que nos dio a nosotros que no es continuo, ¿ya? Porque hay un salto. ¿Y alguien más quiere entrar? Igual. Ahí, entró. ¿Ya? Y
¿Qué hubiese pasado si no hubiésemos agregado este detalle? ¿Ya? De que el X es mayor o igual que 3. No pasa nada, simplemente que aquí hubiese quedado una ruptura en el gráfico, una pelotita en blanco. ¿Ya? No hubiese dado igual los límites laterales y el límite hubiese existido, pero no el valor de la función. ¿Ya? En este caso, aquí sí o sí tenemos que hacer una pelotita también verdecita. ¿Ya? Y se puede apreciar de que hay continuidad en la función en esa parte, en ese punto. ¿Ya? Yo voy avanzando, avanzando, avanzando y de ahí sigo. ¿Ya? No hay una discontinuidad como en esta otra parte. ¿Ya? Esos son los criterios de continuidad. Esos son los criterios de continuidad. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Antes de que pasemos a esto. ¿Hicieron estos ejercicios del 63 al 68? ¿No? Yo no, profe. ¿No? ¿Lo hacemos? Yo no, Jorge. ¿Lo hacemos? Ya. Los vamos a trabajar porque aquí hay que aplicar un poquito harto la matemática, sobre todo en este. ¿Ya? Sí, con esto yo creo que nos va a dar las 7:30. Ya. Démosle. Primero, aquí no nos piden hacer el gráfico. ¿Ya? Como no nos piden hacer el gráfico, vamos a utilizar la estrategia de la recta numérica para organizar, si es que a usted le es útil, organizar, no es necesario hacerlo, ¿ya? Simplemente una herramienta que nos sirve para organizar lo que nos están entregando de la función. Ya, vamos a organizar aquí la recta numérica. En este caso, la función se divide en dos partes, no en tres, como en este o como en el anterior. Entonces, y nuestro punto aquí crítico, por así decirlo, va a ser el 1. Tenemos el intervalo x mayor o igual que 1, es decir, desde aquí, cerrado, al 1, hasta el infinito positivo, ¿ya? ¿Ya? Y aquí la función vale 3x cuadrado. Por otra parte, dice que cuando el x es menor que 1, hasta el infinito negativo, es decir, en el intervalo 1 abierto hacia el infinito negativo, ¿ya? Tenemos que la función es ax menos 4. La pregunta es encontrar el valor de a, o en algunos casos a y b, como en el otro, que este igual es más largo, para que la función sea continua en toda la recta numérica, ¿ya? En todos los números reales para el x. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de los criterios de continuidad. Criterios de continuidad. Primer criterio de continuidad. Vamos a analizar, ojo, este es el punto de análisis. ¿Ya? Primer criterio de continuidad. ¿Por qué el punto de análisis? Porque ahí es donde varía, donde hace un salto de la función, donde hace un cambio, donde pasa lineal a ser cuadrático. ¿Qué pasa ahí? La función, cuando x es igual, no, la función de cuando el x es igual a 1, es decir, f de 1. ¿Dónde está contenido el 1? Aquí, según lo que indica la desigualdad, el 1 está contenido ahí, ¿ya? Es decir, tengo que trabajar con esa función. ¿Cuánto vale la función en este caso? ¿Cuánto sería f de 1 entonces? Si yo reemplazo 3x al cuadrado. ya 3x al cuadrado, 3,1 al cuadrado, 3 por 1 al cuadrado. Ya, porque estamos utilizando el x igual a 1. 3 por 1 al cuadrado, sí. Y entonces nos quedaría 3. 9. ¿Ya? 3. Porque sería 3 por 1 al cuadrado. ¿Ya? Eso nos da 1 por 3, 3. Esta es la primera parte. ¿Ya? Ahí estamos reemplazando. Siguiente. ¿Cuál es el siguiente paso? Determinar el límite. Queremos que sea continua. ¿Ya? De cuando el x tiende a 1.
Tenemos que determinar este límite. Me faltó algo. De la función. ¿Ya? Para que sea continua, ¿cuánto debe ser este límite? Para que hablemos de continuidad. Para que esto yo pueda afirmar que esto sea continua. ¿Qué número debería poner ahí? ¿Mm? ¿Qué número debería poner ahí? 3. 3, ¿cierto? Muy bien, sería 3. Porque recuerde que el límite debe ser igual al valor de la función. Es decir, el límite de x cuando tiende a 3 tiene que ser igual al valor de la función cuando x vale 3. En este caso, lo mismo. El límite de cuando x tiende a 1 tiene que ser igual a la función cuando el x vale 1. Entonces, yo aquí lo voy a escribir con rojo, ¿ya? Porque nosotros sabemos que para que sea continuo, esto debe ser 3. ¿Ya? Nosotros nos están pidiendo que sea continua. Entonces, ese límite tiene que ser 3. Ahora pensemos un poquito más atrás. Si este límite da 3, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que el límite de x cuando tiende a 1 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha también debe ser 3, ¿cierto? Para que yo pueda afirmar esto tiene que ocurrir sí o sí. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Ya, eso sí o sí tiene que ocurrir. Veamos si es que eso ocurre. Primero, vamos a partir por el que está bajito, por el de la derecha. ¿Ya? Entonces, si yo parto por el de la derecha, digo, ya, voy caminando al 1 por la derecha, llego aquí, ¿ya? Es decir, si el x vale 1 en este sector, significa que es 3x elevado a 2, es decir, 3 por 1 elevado a 2. ¿Cuánto me da la función? Si el x fuera 1, se acerca aquí el límite por este lado, sería 3, ¿cierto? Listo. Ya, vamos bien. Veamos el otro. Si yo camino por la izquierda, caminando por la izquierda, estamos en este sector, llegamos al 1, ¿ya? Pero en este sector tengo ax menos 4. ¿Ya? Y como el x vale 1, yo escribo a por 1 menos 4. ¿Ya? Y ese 1, a por 1 sigue siendo a, es decir, a menos 4. ¿Ya? Vamos a escribir aquí a menos 4. ¿Sí o no? ¿Alguien se perdió por ahí? ¿Dónde salió el a menos 4? Repito, el x tiende a 1 por la izquierda. ¿Ya? Recuerden que cuando digo el x tiende a 1 por la izquierda, como estamos en teoría de límite, ¿ya? Lo que uno dice es que el x se acerca al 1, es decir, lo tratamos como si fuera 1. Vamos a tratar al x tal cual como si fuera 1, pero que en el fondo no lo es, pero lo tratamos como tal. ¿Ya? Si el x fuera 1 en este sector de la recta, ¿ya? Si el x fuera 1, sería a por 1, que eso nos da a menos 4. ¿Ya? Por eso aquí yo tengo a menos 4. ¿Ya? ¿Sí o no? ¿O todavía no? Sí, profesor. Profesor, ¿Sí? Ya. ¿Sí? Ya. es reemplazar, era el reemplazo, Es ¿cierto? reemplazar en el fondo, porque lo que dice el límite, como lo dije antes, hay que tratar al x como si fuera 1. Está tan cerca que yo lo puedo tratar como si fuera 1. Sabemos que no lo es, pero sí lo vamos a tratar como si fuera 1. ¿Ya? Entonces nos queda a menos 4. 7 en punto. Menos 4 aquí. Pero lo que nosotros queremos es que estos dos límites
En el fondo, para que afirmar que esto sea 3, sean iguales. O sea, queremos que A menos 4 sea igual a 3. En el fondo aquí se nos forma una mini ecuación, porque para saber el valor del A tenemos que sumar 4 y nos da 7, ¿cierto? ¿Ya? Sí. Listo. Entonces, ahí yo cumplo las condiciones de continuidad, porque si el A vale 7, significa que este límite me daría 3, al igual que el otro, y que el límite general, por así decirlo, también me daría 3, y eso coincide con el valor de la función en el x igual 1, y como todo coincide, los 4 coincidirían, ya, los laterales, más el límite, más el valor de la función, puedo yo concluir de que va a ser continuo. ¿Ya? Siempre y cuando el A sea 7. ¿Ya? Que era lo que nos pedían nosotros. Determine la constante A. ¿Ya? ¿Cuánto tiene que ser el valor del A para que esto se cumpla? ¿Sí o no? ¿Se entendió un poquito? Hay varios que son similares. Utilicen la misma lógica. ¿Ya? Si es que entendió este procedimiento, utilicen la misma lógica en el 64, 65, habían como 3 o 4 que eran exactamente iguales. ¿Ya? Utilice el criterio de continuidad y vaya analizando qué es lo que se necesita para que eso se cumpla. Y el último, ¿ya? Que este igual es larguito, porque acá nos piden A y B, ¿ya? El valor de A y el valor de B. Tenemos la función desglosada en 3 partes. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo mismo. ¿Por qué hago lo mismo? Porque en realidad no tenemos gráfico. ¿Es necesario hacer esta parte de la gráfica? No. ¿Ya? Simplemente yo lo hago más que nada para ir desglosando y entendiendo de qué se trata la función. Dice, tengo aquí mis puntos, el menos 1, menos 1, menos 1, 1. Ya. Esos son mis puntos críticos, el 1 y el menos 1. ¿Ya? Del menos 1 hacia abajo, la función es x menos 1. Entre el menos 1 y el 1, la función es x cuadrado más ax más b. Y desde el 1 hacia adelante, tenemos que la función es x más 1. ¿Ya? Voy a anotar los intervalos también. Les digo, yo los intervalos los anoto solamente para aquí ordenarme. Abierto, abierto. Ah, otra cosa. ¿Ustedes anotan el intervalo abierto así o lo anotan con el corchete hacia afuera? Es lo mismo por si acaso. Así, ¿cierto? Sí, yo uso el corchete, profe. Sí, es que es la misma anotación por si acaso. Significa lo mismo. Lo voy a dejar con corchete mejor. Es que eso depende mucho ya, la persona. O cómo se lo hayan enseñado. Menos 1 al 1. Aquí serían corchete cerrado. Y desde acá sería desde el 1 al infinito positivo abierto. ¿Ya? Más que nada eso para yo saber dónde, ya, esto también nos ayuda a nosotros cuando queremos saber el valor de la función, porque si yo tengo claro dónde me voy a ubicar, ¿ya? En cuál de las 3 partes, cuando yo tenga que saber el valor de, por ejemplo, de f de menos 1 o de f de 1. Ya. ¿Listo? Si aquí tenemos que ir aplicando todo lo que se debió o que se aprendió el semestre pasado. Partamos. Vamos a analizar primero que todo ¿ya? ¿Qué sucede cuando el x es igual a menos 1? Entonces, ¿qué sucede cuando el x es igual a menos 1? Vamos a ver, primer criterio de continuidad es el valor de la función cuando el x es igual a menos 1. ¿Ya? Por eso yo anoto el intervalo. Entonces, ahora, ¿para qué me sirve? El menos 1, ¿dónde está contenido en el intervalo? ¿En este o en este?
¿En el de la derecha o en el de la izquierda? El de Ya. la derecha. De la derecha, ¿cierto? ¿Sí? Está contenido en el de la derecha. Por lo tanto, si el X vale 1 y yo lo reemplazo, ¿cuánto me da acá? Me daría 1 negativo al cuadrado más A por menos 1 más B. El valor de A y B no lo sé, así que lo vamos a tener que calcular así nomás. Ya, entonces, vamos a calcular acá, menos 1 al cuadrado significa menos 1 por menos 1, por lo tanto me queda 1, más A por menos 1 menos A, entonces voy a borrar esto y me queda menos A, más B. ¿Ya? No puedo calcular un valor numérico porque no tengo el valor de A y B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Hasta ahí nomás puedo llegar. Veamos qué pasa con el segundo criterio. El criterio del límite. Cuando el X tiende a menos 1 es la función. Este valor que está aquí lo voy a destacar porque lo vamos a guardar para más adelante. ¿Ya? Porque nosotros estamos buscando las condiciones para que esto sea continuo. Ya. Veamos ese límite. Y para calcular ese límite, recuerde que tenemos que primero analizar los límites laterales, es decir, el límite de cuando X tiende a menos 1 por la izquierda y el límite de cuando el X tiende a menos 1 por la derecha de la función. ¿Listo? Listo. Si yo camino hacia el menos 1, ¿ya? Si yo camino hacia el menos 1, ¿ya? Aquí voy a buscar aquí, menos 1 por la izquierda, es decir, en esta parte de la recta, si el X vale, lo trato como si fuera menos 1, sería esta función, es decir, X menos 1, y menos 1 es menos 2, ¿ya? Porque me quedaría menos 1 menos 1, ¿ya? Menos 2. Por otro lado, tengo que, si el camino por la derecha, camino en esta parte de la gráfica, ¿ya? Entonces tengo que reemplazar en esta parte de la función, ¿ya? Me quedaría menos 1 al cuadrado más A por menos 1 más B. Y eso, como ya lo resolvimos, nos da 1 menos A más B. ¿Ya? Voy a subrayar también esto, y lo voy a destacar porque nos va a ser útil. Y eso que está acá. ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo en todo lo que se hizo cuando estamos Sí, profe. de acuerdo? Sí, profesor. Ya. Aquí vamos a trabajar. Vamos a hacer un sistema de ecuaciones. ¿Se acuerdan de sistemas de ecuaciones? ¿No? ¿O sí? ¿Ya? Sí. Ya, vamos a trabajar un sistema. ¿Ya? Porque tenemos que buscar el valor de A y B simultáneamente. Entonces, mire, recuerde que para que sea continua, estos dos valores deben ser iguales. Iguales. Lo mismo que yo hice acá. ¿Cierto? Lo mismo que yo hice aquí. Entonces, menos 2 debe ser igual a menos A más B. Me faltó el 1. 1 menos A más B. ¿Ya?
tengo entonces que puedo dejar esto aquí o ordenarlo. Yo lo voy a ordenar, voy a pasar el A hacia este lado. Me queda A positivo menos B y ahí paso C2 y me queda 3. ¿Ya? Y lo voy a subrayar en azul porque va a ser la primera ecuación de nuestro, en azul dije, la primera ecuación de nuestro sistema. ¿Ya? Vamos a guardar ese resultado del ejercicio. La primera ecuación de nuestro sistema. Ya, hasta ahora es imposible que encontremos el valor de A, de B y de C. ¿Ya? Es imposible. Lo único que sabemos es que tiene que cumplir esas condiciones. Que A menos B tiene que ser igual a 3. ¿Ya? Ahora voy a pasar aquí, voy a pasar acá, y aquí voy a hacer ahora el análisis de la otra, el otro punto crítico, por así decirlo, de la función. Es decir, cuando la función vale 1 y el límite de cuando el x se acerca a 1 de la función, en la función. ¿Ya? ¿Ya? Entonces tenemos, primero trabajamos esta parte, ahora voy a trabajar la otra parte, ¿ya? La que voy aquí a destacar, pongámosle el colorcito verde, S1, verde, ¿ya? S1, que está aquí. Entonces, S1 pertenece a este intervalo, ¿ya? Pertenece a este intervalo, ¿ok? Por lo tanto, la función de cuando el x vale 1, yo la tengo que reemplazar en esta parte. Entonces me queda 1 al cuadrado, 1, negro, 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 1 al cuadrado más A por 1 más B. ¿Ya? Más B. Resuelvo esto y me queda 1 más A más B. ¿Ya? También lo voy a marcar con, lo voy a subrayar porque nos va a servir para más adelante. Veamos el límite. Lo mismo que hice anteriormente. Para entender qué pasa con este límite, tengo que analizar los límites laterales. El límite de cuando x tiende a 1 por la izquierda y el límite de cuando el x tiende a 1 por la derecha. ¿Ya? Le dije que en este ejercicio tenemos hasta las 7:30. Ya. Si trabajamos, ya, ahora con el 1. Aquí está el 1, ¿cierto? Si camino por la izquierda, camino por esta parte por la izquierda, camino por la izquierda, camino por la izquierda, llego aquí al 1 por la izquierda, entonces estoy en este sector, es decir, estoy en este sector aquí, reemplazo el 1 en este sector, lo acabamos de hacer, entonces nos va a dar 1 más A más B. Ahora, camino por la derecha para llegar al 1 y lo reemplazo en este sector de la función, por lo tanto nos queda 1 más 1 serían 2. Nos va a quedar aquí 2. Recuerden que la condición para que este límite exista es que estos límites laterales sean iguales, es decir, 1 más A más B sea igual a 2. A más B sea, paso el 1 restando o restamos 1, 1. Y esto también lo voy a subrayar en azul, porque aquí tengo la otra condición. Entonces, A más B tienen que ser 1, y a la vez A menos B tienen que ser 3. Entonces, fíjense, lo achiqué mucho, ahí sí. Todo esto es el ejercicio. Todo esto es el ejercicio. Hasta ahora. ¿Qué creen ustedes que hacemos con las dos partes que están subrayadas en azul? Que son las condiciones necesarias. Las Aquí, tenemos que
hacer qué cosa. Lo del sistema. Y aquí tenemos que hacer lo del sistema. Ustedes ya conocen sistemas de ecuaciones. ¿Ya? Entonces aquí es cosa de hacer lo vamos a escribir con azul. Vamos a hacer un sistema. A ver, un poquito más de zoom. Aquí. No quiero que quede tan desordenado para después cuando se lo suba a ilusión virtual esto. Vamos a hacer un sistema de ecuaciones. ¿Cuál es la primera ecuación? A menos B es igual a 3. Igual este sistema es sencillito. A menos B es igual a 3. ¿Y el otro cuál era? Era A más B es igual a 1. A más B es igual a 1. ¿Ya? Aquí usted lo puede resolver como usted quiera, sustitución, igualación, el que usted quiera. Yo aquí voy a reducir porque si yo sumo hacia abajo, ¿cierto? Los sistemas al reducir inmediatamente me da 2A, esos se eliminan, y esto me da 4. Si divido con 2, me queda que A vale 2, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo con el sistema? ¿Así? Sí, profe. Sí, profesor. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, como ya tengo el valor del A, puedo utilizar cualquiera de las otras dos. ¿Ya? Por ejemplo, dice, elijan una, puede ser la segunda, dice A más B tiene que ser 1, entonces 2 más B tiene que ser 1. ¿Ya? Si yo resto 2, me queda que B entonces vale menos 1. Entonces, ya tengo el valor de A y B. ¿Qué era lo que nos pedía el problema? Los valores de A y B para que esto fuera continuo. ¿Ya? Terminamos haciendo un sistema de ecuaciones. Podemos comprobarla incluso. ¿Ya? Si ustedes gustan, la podemos comprobar. Mire, ¿cómo se debería comprobar esto? Si el A vale 2 y el B vale 1, A vale 2, B vale 1, fíjense que si yo ¿qué pasa si yo lo reemplazo acá? 1 más A vale 2 y el B vale 1 o menos 1, dije. Menos 1. Ya, menos 1. ¿Ya? ¿Cuánto nos da esto? Menos 2. ¿Cierto? Magia. Coincidió con, mejor lo he puesto en rojito, coincidió con lo que nosotros necesitamos, que los límites laterales sean iguales. Y si yo lo reemplazo acá, me va a quedar 1 menos 2 también, menos 1, y también nos va a dar menos 2. Entonces coincide que los límites laterales, ¿ya?, son iguales, por lo tanto, este límite también va a ser menos 2, y la función también va a ser menos 2. Me sirven entonces para que esto sea continuo. Así yo lo compruebo, por si acaso. ¿Ya? Ambos son 2 límites laterales, por lo tanto la función, o sea, el límite general vale 2, menos 2, y la función, si yo la reemplazo ahí, también me dio menos 2. Coincide. Ahí puedo hablar de que es continuo. Veamos si en el otro caso pasa lo mismo, en el otro caso crítico. ¿Ya? Si yo aquí pongo 1 más 2 menos 1, ¿cuánto me da esto? 2 positivo. ¿Ya? Entonces la función da 2 positivo. El límite lateral nos dio 2 positivo. Este también nos debería dar positivo. 2 positivo. 2 más... No, este es menos 1. Lápiz. Así. Menos 1. Y esto también nos da 2 positivo. Si yo reemplazo los valores de A y B. Todo coincide. Los límites laterales están iguales. Por lo tanto, el valor del límite general es ese. Y si yo reemplazo la función, también coincide que nos da menos 2. Entonces, así yo voy comprobando que los valores de A y B que encontré en este caso coinciden. Acá todos me dieron menos 2 y acá todos me dieron 2 positivos. Se cumple.
con lo que nosotros nos estaban pidiendo, determinar valores de A y B para que sea continuo. ¿Ya? Y recuerde que para que sea continuo la función, el valor de tengo esos dos criterios. El valor de la función debe ser igual, ¿ya? Debe ser un número, ya debe existir, ¿ya? Y debe ser el mismo que el valor de ese límite. Y para que ese límite exista, los límites laterales previamente tienen que ser también iguales a ese número. ¿Ya? Ese es el tema de continuidad. ¿Qué les parece el ejercicio? Yo elegí este porque lo vi y dije, oh, bueno, está largo y está como ejercicio de prueba. ¿Entendió o no? Muy difícil. Sí, profe, se entendió. Estaba bueno por sacar de dudas. Se aplica de todo acá. ¿Ya? Se aplica sistema, se aplica, hay que tener ingenio, la concepción de continuidad y todo. Todo. ¿Ya? Entonces, ya estamos casi a la hora. Bueno, era hasta las 7. Yo me alargué en realidad por lo del otro día. Entonces, miren, de esto ustedes tienen que acordarse. ¿Ya? Cuando hablemos de continuidad. Que la función en ese punto tiene que ser el número. El límite en ese, cuando el x tiende a ese número, también tiene que ser el mismo número. Tienen que ser iguales. Para que este límite sea igual, exista, los límites laterales previamente tienen que ser el mismo. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, se habla de discontinuidad. ¿Ya? Se habla que es discontinuo. Acá se habla de que hay una ruptura en la función, más que discontinuidad. ¿Ya? Porque hay un valor que no está definido en el dominio. ¿Qué hubiese pasado? Lo mismo si es que yo aquí hubiese mantenido el x mayor a 3 y no el x mayor o igual a 3. Que de hecho yo siempre pensé que esa era la pie del ejercicio, de hablar de ruptura y no de discontinuidad. ¿Ya? Pero eso. Profesor, una Dígame. consulta. Sí, dígame. ¿Usted podría enviar el PDF de esta clase y de la otra clase siguiente, la clase pasada? Te lo voy a subir al UCM virtual. Gracias, profe. Sí, se lo voy a subir al UCM virtual, así que no se preocupe. Si ya tuve acceso al UCM virtual, así que voy a pegar el link también y voy a subir los documentos y las clases. ¿Ya? Gracias, profe. Sí, por si acaso, alguna... A ver, aquí voy a proyectar la guía. Bueno, lo que yo les decía es que el 64, el mismo procedimiento que hicimos en el 63, fíjense que es muy parecido. Ahí cambia un x elevado a 3, pero no le afecta en nada. Y en el 65 igual. ¿Ya? Así que el 64 y el 65 podrían hacerlo con los mismos pasos que hicimos el 63. El 26 es muy similar al 25. Si no lo pueden hacer, igual me pueden preguntar el sábado o el próximo lunes, no hay problema. Este ya lo hicimos y parece que igual lo hicieron en clases. Este fue el que hicimos ahora. Y para el día sábado, yo tengo planificado trabajar estos límites, los que son al infinito. ¿Ya? Y estos de acá. Porque acá, por ejemplo, hay que racionalizar y todo el cuento. Entonces vamos a ver esa estrategia. En conjunto con algunos que venían en la guía número 2. ¿Ya? Aquí yo les voy a hacer un truquito para que algunos los puedan calcular rapidito. Ah, ¿Ya? bueno, profesor, retroceder a la guía 2. A la guía 2 también, sí. Es que lo que pasa es que cuando vi esta guía 3, ya, yo dije, esta parte sería bueno abordarla junto con los ejercicios de la guía 2. Porque para que veamos todo lo que es álgebra y cálculo de límites en una sola clase. No estarle mezclando eso con la continuidad. ¿Ya? Así que eso, para trabajarlo todo junto. Si vemos estos, junto con algunos de la guía 2. ¿Ya? Por ejemplo, este da 1, ese da 1, ese da 0, y así, pues ese da 0, ese da infinito, y así. Les voy a enseñar un truco. ¿Ya? Nos vemos en la otra clase entonces. Ya, profesor, gracias. Que esté bien. Gracias, Jorge. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Chao, profe, profe, gracias. gracias. Chao, profe. Que estén Y bien. no se lo olvide subir el material a la UCM para revisarlo y revisarlo. Nos vemos. El material, profe. Chao.